lo más importante de lo que tenía que decirnos. Le damos la bienvenida, buenas noches, al exministro Alonso Segura, exministro que estuvo de julio del 2014, o no, perdón, septiembre 2014, de septiembre a julio, bueno, sí, casi 2 años. Sí. O sea, es de los ministros que más ha durado, ¿no? Ahora estamos acostumbrándonos a pocos tiempos. Sí. Lamentablemente, ¿no? Lo primero, Alonso, es su comentario, por favor, sobre la presentación del Premier en lo que es el capítulo económico. ¿Le pareció bueno, malo, lo entusiasmó o lo decepcionó? Yo creo que ni una ni otra, ¿no? Yo creo que fue un discurso dentro de lo esperable, un discurso de investidura, más para un Premier que asume a mitad de un mandato. Creo que rara vez permite que haya grandes novedades, ¿no? Entonces diría que me dio, digamos, tranquilidad. No vi nada muy disruptivo, ni para bien ni para mal, ¿no? Ya, claro. Es una buena lectura. Como no había ningún anuncio importante, usted lo ve como algo que, digamos, nos llama a decir que la cosa va tranquila. Ahora, Julio Velarde ha dicho hace pocas semanas, yo estuve en Toronto y lo vi personalmente cuando dijo que había mucha gente quejándose en el Perú del crecimiento del 4%, pero que el ministro de Economía de México, justo hablamos de México, daría un riñón para crecer 4%. ¿Usted está contento con el 4%? ¿Usted cree que podemos crecer más? Usted que ha sido ministro 2 años de Economía. ¿O este es digamos, un deseo que no se asienta en la realidad? Sí, yo creo que hay que diferenciar entre lo que es el contexto inmediato de lo que es prepararse para el futuro, ¿no? En la coyuntura actual y con las características de la economía peruana, es difícil crecer más de 4%, salvo que tengas un impulso externo importante, ¿no? O alguna situación muy transitoria que te impulse. Inclusive podría crecerse ligeramente menos que eso, ¿no? Y por ese lado, digamos, es lo que es. Esa es la velocidad crucero de la economía peruana en este momento. La pregunta, más bien, es si estamos haciendo todo lo posible porque ese 4% de acá a 5 o 10 años se vuelva 4,5, después se vuelva 5, lo que fuera, ¿no? Yo creo que ahí no estamos haciendo lo suficiente, ¿no? Eso requiere una serie de reformas. Yo no te voy a hablar del término genérico de reformas de segunda generación, porque para mucha gente lo dice y son términos vacíos. Pero requiere realmente que te fijes si estás invirtiendo lo suficiente en capital humano, por ejemplo, en los peruanos del futuro, en temas de competitividad. Y no solo competitividad, más te diría productividad, en generar nuevos motores, que es algo que sí ha estado en el discurso y sí lo ha dicho el ministro de Economía en una entrevista posterior al discurso del... Y lo dijo el presidente Premier Vizcarra en CADE, donde llevó además un plan. Yo estuve también ahí presente y entusiasmó mucho al auditorio. Pero digamos, a mí la verdad que hablando de entusiasmo no me entusiasma nada, ni el plan de competitividad público y menos aún el privado. No, me parece que son una lista de buenos deseos, pero no veo realmente una estrategia. En paralelo a ello hay más una agenda de productividad, de generar nuevos motores que ha estado mencionando el ministro de Economía. El Premier lo mencionó muy al paso. Pues, nuevamente es un discurso en que tienes, sí, claro. No sé, si lo ves escrito son más de 30 páginas. Sí, lo leí. Sí. Entonces no es que vas a decir primera prioridad, segunda prioridad, ¿no? Tienes que leer entre líneas, ¿no? El ministro de Economía posteriormente se ha salido en una entrevista hablando de esta necesidad imperiosa de mejorar productividad y generar nuevos motores. Y habló de algunos sectores en particular, por ejemplo, forestal, acuícola, turismo, ¿no? Yo creo que la agenda va por ahí. Una parte de la agenda va por ahí. En general, tú hablabas al comienzo del programa del éxito económico del Perú, básicamente, en los 20 años de democracia. Y eso datos del BCR. No, y eso es cierto, eso es indiscutible, ¿no? El tema con el Perú es que si uno ve la macro, las grandes cifras se ven bien, se ven muy bien. El problema es que no hemos hecho lo suficiente en la micro, en las reformas chiquitas, en esas que no son las que uno ve en primera instancia, no son las primeras cifras que uno ve en un reporte económico, ¿no? Y esas son las que nos condicionan o nos limitan el crecimiento. Totalmente ¿no? de acuerdo. Y los temas que también comentaste de institucionalidad, ¿no? Una de las aristas es corrupción, etcétera. Ahora, etcétera. Usted, Alonso, fue muy crítico al inicio del gobierno de Kuczynski, aunque se cuidó mucho, porque usted respeta mucho las formas, lo cual me parece muy bien. Pero fue muy claro al decir que la propuesta de frenar el gasto público, que era, digamos, la hipótesis de trabajo, ¿no es cierto?, del primer ministro de Economía del régimen de Kuczynski, iba a ser nocivo. Creo que no se equivocó.
No, yo creo que están las cifras, ¿no? La economía se comenzó a contraer, no a contraer, se desaceleró abruptamente de inmediato y fue antes del Niño, contrario a lo que algunos quieren sostener, ¿no? Sí. Porque era evidente que la economía estaba saliendo, ya venía en aceleración. En el cambio de gobierno la economía estaba creciendo al 4.4, me parece. Pero los fundamentos de crecimiento todavía no se habían alineado todos. Entonces necesitaba sostener la senda de gasto. El argumento falaz que se usó es que había que ajustar porque los ingresos habían caído. El contraargumento era, hay ingresos que caen de momento y se recuperan y se van a recuperar en los próximos 12, 24 meses, como ocurrió. Ha habido una recuperación de más de un punto del PBI, ¿no? Entonces, Torne se equivocó de punta a punta. No se necesitaba, se ajustó, ¿no? Y de hecho, primero ajustaron y después soltaron, pero ya el daño estaba hecho, ¿no? Lo que ha hecho la economía el año pasado es volver a su nivel. Retornó como un corcho que lo chancas en el agua y regresa a su nivel a flotar. Sí, claro. Por eso estamos de nuevo en 4. Entonces, de nuevo la pregunta es si estamos haciendo lo suficiente. Creo que no. Se abandonó esta agenda de productividad, se llamó... el gran impulsor en la gestión que yo estuve fue Piero Gessi, diversificación productiva. Se está retomando, se abandonó en esos 2 años, digamos, del cambio de gobierno, se está retomando. La parte capital humano no se está retomando plenamente. La reforma educativa la están torpedeando de distintos lados. Reformas de capital humano dentro del sector público, Servir, no está avanzando. Entonces es fundamental mirar esas aristas, ¿no? Reformas de infraestructura, se cambió el marco de infraestructura PPs terriblemente también en esos primeros 18 meses de gobierno, se está retomando ahora, pero también con idas y venidas, ¿no? Entonces yo creo que en ciertas áreas no hay claridad todavía, sí. ¿no? Ahora, en el gobierno pero hay claramente mejor manejo de lo que fue en la época que tú mencionas. Claro, el inicio con Torne, sí, efectivamente. En el gobierno de Humala, se dijo algo que seguramente a usted le incomodaba, pero se decía a nivel empresarial, estamos en piloto automático, ¿no? Y no se está creciendo, todo está ahí como flotando. ¿Usted siente que este gobierno está en piloto automático? ¿En el manejo de la cosa económica? Yo creo que ha estado un poco. Yo creo que no solo piloto automático, yo creo que... ¿Cómo defines este gobierno? Kuczynski, Vizcarra, o depende cómo lo definas. Claro. Porque hay un cambio claro. Habría que separarlos, definitivamente. Yo creo que sí, los políticos quieren juntarlos, pero yo creo que la primera parte fue un claro retroceso, no fue piloto automático. Fue una demolición de instituciones, fue una demolición de agendas económicas, diversificación productiva, capital humano. Un gobierno tecnócrata, supuestamente. Fue una demolición, lamentablemente fue así, pero bueno, pasemos eso. Yo creo que el gobierno de Vizcarra está retomando varios puntos de agenda importantes. Quizás no con la urgencia que se debería, pero lo está retomando. Y quizás sin orden. Y hablando... Falta, un orden. Te digo por experiencia es difícil, ¿no? Y yo creo... Leí su artículo, el último, el de 21 de enero, sobre la gestión, iniciativas de articulación y gestión en el sector público. Hay una parte que me llamó la atención, que estoy bien ácido. Dice, esta actitud se acentúa, o sea, hablando de la dificultad de poder hacer gestión pública, por la lógica persecutoria de la Contraloría General de la República, que a su vez se alimenta del escaso conocimiento técnico de sus funcionarios. Lo que pasa es que hay funcionarios en la Contraloría que también saben lo que hacen, pero son en general. No, pero hay muchos casos en que no, y la Contraloría está adquiriendo poderes omnímodos. Sí, pues, y la verdad lo único que está haciendo es frenar los proyectos. Es frenar las decisiones de los funcionarios. Así es. O sea, la Contraloría no puede ser una entidad que asuma las competencias de los distintos sectores económicos o los funcionarios públicos. Claro, está casi reemplazando a los ministros y a los por directores. Decirlo en sencillo, la Contraloría debía decirte, dado que el Ministerio de Transportes entonces competenciaron que el metro va por arriba, decirte que va por arriba y de estas características te debe costar tanto por metro cuadrado o por vagón, pasajero, lo que fuera. No, la Contraloría te puede decir hasta no, yo no quiero que vaya por arriba, tiene que ir por abajo. Exacto, eso y cuestionó tu criterio técnico. Exacto. Eso es lo que está pasando, eso no puede pasar. No puede pasar. Y no está cambiando tampoco ahora en la gestión del nuevo Contralor tampoco, ¿no? De hecho, podríamos argumentar que está acentuando ese comportamiento, ¿no? Lo cual es complicado. De eso hablamos aquí con Fuad Curi, justamente, tratando de aclarar que hay un control, ¿no es cierto?, que es el concurrente. Ahora hay previo, concurrente y posterior. Exacto, el concurrente, ¿no? Exacto, previo, concurrente, y que realmente lo que le toca a una Contraloría, que es como un auditor del Estado, es básicamente auditar, o sea, al final, pero no puede reemplazar la gerencia o la gestión de los ministerios. Eso está pasando. Coincidimos en eso, ministro. Ahora, yo no tengo problema en que haya control previo, control concurrente. El problema es
en qué materia vas a opinar. Claro. Y además, ¿para qué sirve? El control previo te van a decir que no te da opinión favorable. Tú ves que no te observa nada y después te dice, está todo mal. Y dices, pero si tú viste y no dijiste nada, pero mi opinión no es favorable. Solamente es opinión, pues, ¿no? Sí. Entonces, en todo caso, pero yo creo que por ahí no es uno de los temas importantes que debería corregirse. Pero me parece que el gobierno debería sí tratar de empujar más estos temas de cómo modifico la estructura productiva del país, cómo invierto más en el futuro, ¿no? Lo que llamamos reformas, eso es de economista, pero de oferta, no de demanda, ¿no? Sí. Las que son más duras, más difíciles, ¿no? Una reforma que sí han acometido es la reforma tributaria, que se dejó bastante avanzada y lamentablemente también se abandonó, no se impulsó en su momento, y esa sí la han estado impulsando. De hecho, en algunos temas ha generado algunas fricciones con el sector privado por la famosa norma antilusiva, ¿no? Que es importante también. Claro, claro. Alonso, de cada $10 que llegan al Perú por exportaciones, 6 son de la minería. El 55% de los impuestos vienen de la minería. O sea, estamos hablando de un sector muy importante en el Perú. ¿Por qué, y usted ha sido gobierno, por qué los gobiernos no toman en serio esto? ¿Por qué no potencian en serio este sector? No como el único, obviamente, porque también impulsa otros sectores de la economía, eso está aprobado. ¿Qué falta? Mira, es un sector fundamental para la economía peruana. No es el 55% de los impuestos, es bastante menos, pero es fundamental. Primero tenemos que entender que somos un país para el cual la minería es demasiado importante. Por ejemplo, cuando se habla de generar nuevos motores, diversificación productiva, etcétera, no se dice motores que sustituyan a la minería. No podemos pensar que lo vamos a sustituir, es cómo agregamos, construimos sobre lo que ya tenemos, ¿de acuerdo? Ahora, en la minería el gran tema es cómo gestionar las expectativas de multiplicidad de agentes y sobre todo porque la minería opera en regiones del Perú donde son las zonas más pobres, donde hay muchas carencias. Si el Estado falla, y tú lo puedes ver, si el Estado falla en conos urbanos, imagínate lo que es en una zona altoandina, 4.000 metros de altura. En del Lurigancho, ¿cómo no va a fallar en Fuerabamba? Entonces es muy complicado. Y eso responde a múltiples razones. El Estado no es eficiente, el Estado no piensa estratégicamente, el Estado no tiene suficiente capital humano, personal capacitado adentro, pero también el Estado peruano es muy pequeño. Acá se dice el Estado peruano es elefanteado, que es grandote. No, el Estado peruano es enano en cualquier comparación internacional. Y está mal pagado. Es está algo muy que mal también pagado usted toca en su y que artículo. es una decisión política que exacerbó el problema. Claro, ¿no? que fue Entonces, obviamente yo creo que lo importante es demagógico del gobierno de García. Claro, tenemos que aprender a revalorar al Estado. Si uno quiere mejorar al Estado, transformar el Estado para bien, primero tiene que entenderlo y, digamos, transformarlo desde adentro. Pero la respuesta a tu pregunta es, el Estado no tiene las respuestas, no tiene los recursos, no tiene las capacidades. Entonces, aún en los casos en que busca hacer a veces las cosas bien en situaciones complejas, los resultados no son como quisiéramos, ¿de acuerdo? Pero eso quiere decir, para los que nos están viendo, los inversionistas mineros, que el Estado, que no pueden esperar mucho el Estado, que ellos tienen que seguir haciendo mejor lo que están haciendo, o un poquito más. El Estado tiene que seguir encontrando mecanismos para tener mayor presencia en estas zonas y para hacer de alguna manera un árbitro más eficaz. Pero ojo que el Estado además no es solo el gobierno nacional, muchas veces dice el gobierno nacional, son las distintas instancias de gobierno y que muchas veces no son parte de la solución, a veces son parte también del problema. Así es. ¿De acuerdo? Pero yo creo que para lograr consenso en torno a proyectos extractivos, claramente el sector privado tiene que hacer más, el Estado tiene que hacer más, pero también en muchos casos cometemos el error de siempre victimizar a las comunidades o a los pobladores. A veces tienen reclamos muy legítimos, pero a veces también se mezclan agendas que no son nada legítimas, y en este caso hay una parte de la problemática que responde también a eso, ¿no? Ciertamente, y felizmente parece que hoy día ya hubo humo blanco, ¿no? Y se resolvió el tema. Pero hay por lo menos como una pausa, como una tregua. Va a regresar va a ir el ministro, el premier, entiendo que el día jueves. La comunidad en realidad está dividida, hay ciertos voceros de la comunidad que están diciendo que en realidad se precipitó el presidente de la comunidad en firmar, que no han desbloqueado. Vamos a ver si mañana desbloquean, efectivamente. Cuando la cosa ya calienta, y lo digo por experiencia de años en estos temas sociales, es muy difícil. Hay una tarea muy grande, en ese artículo menciono mesas ejecutivas, el que mencionaste, de establecer mecanismos para que el Estado pueda dialogar y recoger información con los distintos actores, sector privado, por ejemplo, de manera transparente.
es algo que el Estado típicamente no hace. Y que estos mecanismos, esos instrumentos ayudan mucho. Alonso, le agradezco mucho su presencia hoy, pero antes de que nos deje, 4 consejos prácticos para que lleguemos al 2021 con buen pie en la economía. 4 consejos. Mantener la estabilidad económica macro, arriba, fiscal, monetaria, etcétera. 2, tenemos que invertir mucho en nuestra gente, inversión en capital humano. 3, tenemos que prestar muchísima atención a lo que es desarrollo productivo. Tenemos que mirar cuáles son esos sectores, ¿no?, que tenemos que impulsar. Y 4, tenemos que encontrar instrumentos eficaces para que el sector público pueda mejorar su gestión. El sector público está mucho gestión y más gestión. Totalmente de acuerdo. Bueno, le agradezco mucho su presencia esta noche en el programa, que estoy seguro es la primera y no será la última. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Alonso. Bien, nos vamos rápidamente al corte y volvemos enseguida con nuestro segmento a Think Tank para hablar de cómo hacer efectivo el desarrollo social en las zonas con actividad minera. Y ahora los dejamos con nuestro dato duro de la semana para que ustedes conozcan, mírenlo bien. ¿Qué porcentaje creen ustedes que ocupa la actividad minera del todo el territorio nacional para producir el 60% de nuestras exportaciones? Mírenlo y volvemos después de la pausa.